Ya estamos de regreso en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, vamos a platicar acerca de la renovación de las dirigencias nacionales de los partidos políticos principales en nuestro país. Y para platicar acerca de ello tenemos el gusto de dar la bienvenida a Jorge Rocha. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y también a Jesús Estrada, y nada más. A Rubén Martín, perdón, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes y el auditorio? Por el saludo. Muchas gracias. Y bueno, preguntarles acerca del proceso que ya pasó, que fue este domingo, el del Partido Acción Nacional, que se caracterizó por, dicen ellos, una especie de aplanadora del candidato oficial que arrasó al candidato disidente. El candidato oficial era Anaya y el disidente era Javier Corral, pero por otra parte también con una muy baja participación, ¿no?, en esta elección interna del Partido Acción Nacional. Sí, yo creo que el PAN, Anaya gana, parece que con un 80% a nivel nacional. Corral señala que que hubo irregularidades, que hubo gente que se llevó a votar, etcétera, etcétera, digámoslo como ya que es lo común desafortunadamente en cualquier tipo de proceso electoral. Y efectivamente algo que señalaban en el propio partido es que muchos panistas no salieron a esta elección, que yo creo que todo mundo anticipamos quién iba a ganar, ¿no?, y quién iba a perder, porque además hay que saber que Corral efectivamente era el candidato no oficial y que ya había estado teniendo reiterados enfrentamientos con la dirigencia nacional del PAN. Con lo cual, puede ser un poco fuerte el comentario, pero me parece que era casi un proceso electoral interno innecesario, ¿no?, porque ya sabíamos lo que iba a suceder. Pero quizá lo más desafortunado, desde mi punto de vista, para el PAN, es que después de estos señalamientos de la ciudadanía, sobre todo en algunos estados como Jalisco, por ejemplo, de que el PAN tendría que cambiar, tendría que renovarse, tendría que volver a sus principios, digamos, doctrinarios más democráticos, pues parece que la elección a los panistas y estas llamadas de atención de la ciudadanía le vienen valiendo un comino, ¿no? Parece que no retoman estas cosas, no hay un planteamiento de fondo, una discusión de qué tiene que ser ahora el PAN, ¿no? Yo francamente no creo que haya diferencias sustantivas en lo que ha hecho Madero hasta ahora y lo que vaya a hacer Anaya. Vamos a ver, seguir viendo, yo creo que el mismo PAN de lo mismo. Por supuesto que retóricamente dicen que ahora sí van a ser una oposición, pero no hay ninguna evidencia que nos diga exactamente lo contrario. Quizás si hubiera llegado Javier Corral, que era muy complicado, podía haberse visto un PAN más distante del presidente de la República. Pero para mí la nota importante es esa, ¿no? O sea, el PAN después de estos golpes que tuvo en la elección de junio de este año, parece que la elección le pasó de noche, ¿no? Y que sigue en esta misma dinámica en la que han entrado prácticamente todos los partidos políticos, de una crisis interna que no se resuelve y que además sigue acentuando la ya muy amplia distancia que hay entre la ciudadanía y el partido, ¿no? Y que en este caso parece que no solamente con la ciudadanía, sino con sus propios militantes. Y queda entonces el delfín del actual dirigente Gustavo Madero, muy cercano al grupo en el poder, que a su vez lo llevó a él a ese lugar, pero además muy cercano a gente como el señor de los Moches. En la pasada legislatura, el señor Preciado, que pues de cierta manera fue hasta protegido dentro del Partido de Acción Nacional. Sí, es un tipo, no sé, yo lo miro y se me afigura que tiene una voracidad de poder de tamaño como de sus ambiciones, pues, de quedarse con la dirigencia. Si me permiten, antes nada más de comentar del PAN en particular, quizás un breve apunte de lo que estamos hablando en este programa, de la renovación de los tres partidos que han sido responsables de este ciclo de reformas que tenemos. Hay que recordar que estos tres partidos, el PAN, el PRI y el PRD, fueron los que impulsaron el Pacto por México, supuestamente, digamos, convocado por Enrique Peña Nieto desde antes de asumir la presidencia, porque casi en cuanto llegó a la presidencia en diciembre de 2012, dieron avances bastante rápidos de este acuerdo, de este pacto político. Pero no solo es de Enrique Peña Nieto ese pacto, porque hay que recordar que por lo menos la corriente dirigente del PRD, los Chuchos, se presumía, se jactaba de que una buena parte del contenido del pacto era de ellos. Lo mismo que decía Madero, de que el Pacto por México era en buena parte propuestas del Partido de Acción Nacional. Pero en resumen, estamos hablando de esos tres partidos que han sido los más votados, los que han concentrado el poder
político en México en los últimos 25 años, 30 años, ¿no? Digamos, más bien, sí, 25 años, de 89 para acá, los que se disputan las gubernaturas, las conducciones en las cámaras, la presidencia de la República. Bueno, son los mismos responsables de tener el país donde está, en esta crisis tan terrible que está de violencia, que aumenta la pobreza de manera evidente, que deteriora el salario mínimo, que devalúa la moneda en 30%, que encarece los costos de la vida, que hace leyes laborales cada vez más difíciles para las personas, que propicia una serie de leyes que podremos decir que son para la acumulación por despojo, porque entregan las concesiones mineras. O sea, amplias zonas del territorio nacional están entregados en este momento para los intereses privados corporativos. Pueden ser negocios turísticos en las costas, que están prácticamente privatizadas en el país, casi un tercio de todo el país entregado en concesiones mineras, un montón del agua, que es esencial, como se sabe, digo, es hasta ya innecesario decirlo, pero un montón del agua que debería servir especialmente o principalmente para abastecer a las poblaciones está concesionada a los intereses urbanos industriales, por ejemplo, como el caso de la presa El Zapotillo, que servirá para los intereses urbano industriales de León, o el acueducto Monterrey 6. Esta obra faraónica que va desde Veracruz hasta Monterrey, 350 kilómetros de acueducto, para extraer agua de las huastecas veracruzanas y llevarlas para garantizar los intereses urbano-industriales de Monterrey. Bueno, estos de los que estamos hablando son los que tienen el país en esta crisis, en esta violencia, y como corolario, no es que todos perdamos, como lo hacemos la mayoría de los mexicanos, hay muy pocos que están ganando y extremadamente bien. Es la camarilla de los millonarios en México que van aumentando de manera también bastante intensa y sostenida, y va aumentando la desigualdad. Y que justamente por eso mencionaba lo de Gustavo Madero, porque Exacto. en realidad no cambia de manos el poder, No. como parece que tampoco en los otros partidos políticos va a cambiar. Son de estos temas que nos interesan a algunos, que supuestamente estamos en el círculo rojo, pero a la mayoría no le interesan. ¿Por qué razón? Porque esas decisiones de quién cambia ahí no tienen ninguna consecuencia directa en mejorar las condiciones de vida. Es decir, son juegos palaciegos, juegos entre corrientes, juegos de iniciados de la política profesional que no le interesan demasiada cosa a la gente común y sencilla que procura, digamos, reproducir su vida de manera digna. ¿Y por qué no le interesan? Porque sabe que de ahí no van a venir los cambios. Lo que tenemos entonces son renovaciones de las dirigencias de estos partidos en un marco de la crisis general ya del sistema político, y en particular del sistema de partidos. ¿Por qué razón? Porque ninguno de ellos ya está respondiendo a las necesidades de la mayoría de la población. Entonces tenemos estas crisis y estas renovaciones de dirigencias en medio de estas crisis. Por ejemplo, en la del PAN ya en concreto, en una crisis de la que yo no creo que se vaya a poder levantar, es decir, el PAN, aquel que fue una oposición, digamos, decente internamente, coherente internamente entre lo que decía frente a un sistema autoritario priista que se robaba las elecciones, que eran gobiernos corruptos, que formó cuadros muy destacados en ese PAN de una militancia frente a ese sistema autoritario. Ya no existe ese PAN. Tenemos el PAN de los moches, el PAN que arrasa en este tipo de elecciones internas. ¿Por qué razón? Porque tienen suficientes recursos. Una cosa que no comentó Jorge, pero seguro la sabía, fue esta denuncia bastante fuerte de que el gobernador de Sonora dio dinero a la campaña de Anaya. Ricardo Anaya. Bueno, son procesos, aunque sean internos, en los que se requieren enormes sumas de dinero justo para garantizar estas aplanadoras, estas mayorías preconstruidas. Ya no son. A mí me tocó todavía estar en asambleas de Acción Nacional en Jalisco y nacional, donde ganaba el que se aventaba el mejor discurso. O sea, son cosas que ahora suenan muy como absurdas, muy idealistas, pero era un asunto de, este me convence más, y entonces los pocos militantes que había, porque era un partido más como de cuadros, porque todavía no había el reparto de puestos, decía, bueno, pues me parece el más congruente. Y había asambleas en las que un discurso de último minuto cambiaba las votaciones. Ahora eso no existe. Como bien dijiste, estaba predeterminada esa elección. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo sabía que la maquinaria, las corrientes fuertes, los intereses poderosos, los que se reparten los puestos que tiene el PAN en este momento, el que controla la Cámara, los senadores, incluso el mismo dinero del Comité Ejecutivo Nacional, que también da prebendas, bueno, pues eso ya estaba predeterminado de antemano. Y sin embargo hay una especie de simulación democrática, ¿no? Porque hasta urnas pusieron y se marcaron el dedo para que no hubiera. Pues Javier Corral lo dijo, ¿no? En su voto. lema, el intento de rebelión de las bases, que no ocurrió.
Lo que pasa es que yo creo que ya ni las bases, y bien decía Rubén, los partidos ya no están sirviendo a la ciudadanía, pero ya ni siquiera sirven a sus propias militancias, ¿eh? O sea, lo que tenemos son estas cúpulas que han tomado el poder de los partidos políticos y ya ni siquiera los que están dentro, creo que ven reflejado en lo que, en las dirigencias, lo que ellos quieren, ¿no? O sea, yo creo que la ruptura es doble, ¿no? La ruptura con la sociedad, pero también una ruptura adentro, una fractura dentro de los propios partidos, que hace que la gente diga, bueno, ¿para qué me lanzo? O sea, de todos nos vamos a perder. ¿O para qué voy a votar si ya sabemos quién va a ganar, ¿no? Entonces creo que eso es lo que vimos con el PAN, desafortunadamente. Claro. Y para muestra unos pequeños numeritos con respecto a lo del padrón en Jalisco. Su padrón oficial, que luego ya ven que también ahí trae señalamientos de que había afiliaciones masivas y demás, pero bueno, el padrón oficial del PAN en Jalisco es de 37,000 miembros alrededor de ellos, de los cuales participaron 10,000 en Jalisco, o sea que hubo un abstencionismo mayor que las elecciones constitucionales, y eso que era supuestamente una elección interna en la cual iban a definir el rumbo del partido. Si comparamos la abstención, que nos escandalizó, de entre el 48 y 52% en las constitucionales, vamos a ver ahora si no nos escandaliza que haya una abstención de hasta prácticamente 75% en una elección, por muy interna que sea, donde pues se ilustra lo que dice Jorge, que ni siquiera los propios militantes se sienten siquiera entusiasmados para ir a votar, ya no digamos representados por su nuevo líder. Ya regresamos después de la pausa, no se vayan, con otra simulación democrática. Ahí sí no, de plano no se miden, que es en el PRI, en donde ponen un candidato de unidad para que todo el mundo le aplaude. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos. Decíamos, el Partido Acción Nacional a nivel nacional, valga la redundancia, tiene un nuevo líder, Ricardo Anaya, fue electo en una elección en la que participó pues no toda la militancia, y la siguiente renovación será la del PRI, en donde este lunes se apuntó el que parece que va a ser el único candidato, que es Manlio Fabio Beltrones, que ya pidió licencia a su curul y dijo, me voy a ir a esta competencia, a hacer campaña, que va a estar muy difícil porque parece que va a ser el único anotado. Aparentemente había otro que se podía anotar, que era Aurelio Nuño, el secretario de la presidencia de Enrique Peña Nieto, ¿no? El secretario particular o el jefe de gabinete de la presidencia, pero están empezando a correr versiones de que más bien ahí lo van a poner en la Secretaría de Educación, así que esto le deja el campo libre a Manlio Fabio Beltrones, lo cual revive por los tiempos del presidentazo, ¿no? Que cuando se nombra el candidato es aplausos para el nuevo presidente. Pues sí, digamos, lo del PRI ya, pues tampoco extrañemos, en el PRI hacen este tipo de cosas, pero además el señalamiento, las frases que ha empezado a decir Manlio Fabio, ¿no? Vamos a volver a acercarnos a la presidencia porque ahorita estamos lejanos. Yo dices, bueno, ¿en qué país vive el señor Manlio Fabio? Cuando es evidente que quien controla de facto al partido y a las cámaras en cuanto al priismo, pues es el propio presidente, ¿no? Volviendo a ese esquema anterior que teníamos. Entonces, con Manlio Fabio es tal cual, como que regresan esas formas que parecía que el PRI de repente había dejado un poco a la mano, pero pues sí es otra vez el candidato único, el candidato que vuelve a decir, vamos a ser el partido del presidente, vamos a acotar esa brecha que tenemos con él, entre comillas, y además pues en una simulación totalmente, digamos, democrática, ¿no? Y obviamente además hasta diciendo, es que las frases de Manlio Fabio son muy interesantes, ¿no? Yo además soy de piel gruesa, ¿eso qué significa? Pues que no va a escuchar a nadie más que a lo que dicte los intereses del partido político. Y por supuesto que es una elección, un candidato de presidente del PRI pensado para 2018, donde por supuesto que yo creo que el PRI está viendo que en su intento de renovar la presidencia de la República no va a ser tan fácil. Yo creo que ese es el tema fundamental para ellos. ¿Por qué? Porque ya vimos que tenemos, bueno, los últimos informes que hemos tenido sobre pobreza y desigualdad hablan de una situación terrible en el país, ¿no? Ya algo señalaba Rubén, ¿no? Una desigualdad tremenda, con una pobreza que no se acota, a pesar de que tenemos la cruzada nacional contra
contra el hambre, ¿Poder para qué? y además ¿Para qué con, queremos ganar la digamos, elección del candidatos emergentes Me que parecía y me probablemente sigue le puedan pareciendo disputar importante crear conciencia la sobre presidencia al PRI, ¿no? Para Entonces resolver creo los que más problemas bien del es una país, jugada tal cual en no una basta lógica cambiar de de presidente o de autoconservación del partido. PRI, Hay que donde plantear además un esta programa para autoconservación Yo implica estoy el convencido recuperar todas de que la sus política prácticas, solo ¿no? vale la pena Esas que cuando es algunos la decían vía que ya para no tenían, transformar pues las otra ideas y vez propuestas vuelven al y las escenario, ¿no? propuestas en acción. Y Primero pues el es programa una, digamos, y luego el candidato. vuelve a Yo ratificarse hice que el tema 3 de la propuestas que ya democratización son de los ejes partidos, tanto por lo que fundamentales de ese pasó con programa el para PAN mí. como lo que La va a reforma del pasar con el régimen PRI, político, pues es una un nuevo agenda modelo de inexistente en desarrollo este país, y un ¿no? nuevo O pacto sea, si hay social. una Estas institución son donde las no hay causas de democracia mi lucha. interna, es precisamente Ahora, en los y partidos con mayor políticos. Claro, y intensidad bueno, en por las lo menos en el Y PAN los veíamos... sindicatos y las Ah, bueno, sí, universidades además, y la pero sociedad Sí, civil. está larguito la lista, ¿no? Pero sí, ahora es justamente en el PAN veíamos, pues por lo una menos la estrategia simulación de las política urnas. que Acá no, consolide las pero sí va a haber una tendencias especie de simulación de que lo están que nos eligiendo favorecen. con asambleas estatales y A mí distritales y como no hace sé qué meses tanto, ¿no? pregunté, Yo ¿para qué francamente no me queremos asombro ganar? tanto por las formas porque creo Entonces que hoy el planteo, PRI nunca unidad sí, ha intentado maquillar no somos capaces que de es un partido responder esta autoritario y que tiene estas y formas construir una verticales. auténtica Alguna vez y han activa metido unidad, dos candidatos, estaremos pero poniendo en siempre se riesgo sabe la quién va a victoria. ganar, o sea, es más que controlado. Pero más allá de las Yo formas, entiendo creo que hay un la mensaje unidad político como que a un mí sí me medio para preocupa con la cambiar, elección de Manuel Fabio. no para seguir igual. ¿Por qué razón? Es Es un unidad para prototipo ganar, de lo poder más gobernar y enquistado de la transformar oligarquía al país dándole político-económica orden y rumbo a financiera que México. gobierna este país. Unidad Algunos con humildad datos e de Manuel Fabio Beltrones. inteligencia Fue gobernador de para Sonora. entender que en este Siendo momento gobernador de Sonora fue todos que ocurre son la necesarios. muerte de Luis Donaldo Colosio Reconozco en Tijuana, que en mi en partido hay marzo del quienes quieren 93. prisa ¿Por qué un y gobernador de alegan la Sonora necesidad de iba a ir a unidad para Tijuana, conservar iba privilegios a tomar o el para vuelo donde garantizar sus venía intereses el supuesto personales sobre asesino todo? solitario Es de esta Luis Donaldo minoría Colosio y llevarlo a la la que Ciudad de ve México? motivo de Ese es discordia Luis Donaldo, con perdón, las propuestas Manuel Fabio propuestas Beltrones. para mover. Acompañó supuestamente a Burto en el traslado del Distrito Federal a México, De Tijuana, ¿no? de Tijuana a la Ciudad de México, perdón. Pero ¿por qué un gobernador iba a hacer eso? No era ni Ministerio Público ni nada. Yo asumo que Carlos Salinas de Gortari, que era el presidente entonces, le dio esa instrucción. Es decir, es un operador político desde entonces muy importante de Carlos Salinas de Gortari, pero muy turbio también, con denuncias fuertes que supuestamente él refutó del diario New York Times de que tenía vinculaciones con el narcotráfico. Entonces hay que recordarlo esto también. Es uno de los operadores políticos más eficaces para ellos. En ese sentido, me parece que se está enviando la señal de que se manda un operador político para un momento de suma tensión social y política en el país. Y no tanto las cosas palaciegas de quién va a quedar de candidato, sino la radicalización de las movilizaciones sociales que no aguantamos la situación tan difícil de las políticas económicas. Por la aplicación de las reformas actuales, pero por las que vienen. Exactamente, y eso él ya lo dijo. Las reformas no van para atrás si somos el partido del presidente por las reformas. Pero son las reformas de la oligarquía que van a las bodas de sus hijas. La boda de su hija se casó, bueno, su hija se casó con un hijo de un empresario, no recuerdo el nombre, importante. Pero bueno, en la revista Hola, en la revista Quién, se le dedicó como 20 páginas a la boda de la hija de Manuel Fabio Beltrones. Ahí podías ver a toda la clase política, sin distingo, o sea, olvídate tú de que si se pelean PAN y PRI y PRD, ahí había de todos los partidos en esa cena, en esa boda. Estaban todos los empresarios, la mayoría de los que aparecen en la revista Forbes. Estos 16 millonarios mexicanos que concentran 146 mil millones de dólares en fortuna, que equivale a toda la riqueza del 12% del PIB nacional. Bueno, la mayoría estaba sentado, a lo mejor cabían en 2 mesas de las que le llevó de la boda de Manuel Fabio Beltrones. Ese es Manuel Fabio. ¿Por qué se le designa en este momento? Para mí es que hay un cierre autoritario, un cierre contra las movilizaciones sociales. El operativo que se diseñó para tratar de desarticular a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca es más un diseño político-militar que para quitar corruptelas a una sección sindical. Si así fuera, bueno, además del Baster debieron haber seguido con Carlos Romero de Champs, con los líderes de los electricistas, con el líder de los ferrocarrileros. Es decir, es mentira que quieran, digamos, desbaratar ciertas corruptelas o dirigencias sindicales enquistadas. Eso no es cierto. Lo que quieren hacer es desbaratar a uno de los sectores sociales que ha sido más opositor a las reformas de Enrique Peña Nieto. Y por eso va Manuel Fabio, porque tú, si miras el país donde quiera, en todos los estados de la República, hay protestas sociales en contra de las políticas gubernamentales. Y
creo que con las formas aquí a lo mejor no estaría tan de acuerdo en esta idea de que el verticalismo presidencial. Yo creo que casi Manlio Fabio se impuso a pesar de Enrique Peña Nieto. Yo siento que es alguien que tiene más poder, es decir, que articula estos intereses políticos, los de los expresidentes como Carlos Salinas de Gortari, los del Grupo Atlacomulco, pero él viene también del Grupo Sonora, que es importante, de los sectores, de los líderes sindicales enquistados, corruptos, que tienen... que manejan cuentas millonarias, pero también de esta oligarquía financiera y económica. Tiene excelentes tratos con los dueños de las televisoras, de TV Azteca y de Televisa. Estaba Carlos Slim en esa boda a la que me refiero. Es decir, es alguien que concentra, digamos, sabe la caja negra del manejo de este país. Ese es Manlio Fabio Beltrones. Entonces, un mensaje como que viene más represión, más autoritarismo, más una política de confrontación. Es decir, no está ahí solamente para operar la elección del 2008, está para operar la terrible tensión política y social que estamos viviendo en estos años. Claro. Bueno, vamos a una pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca de este asunto del PRI y nos vamos también con el PRD, en donde parece que hay 7 candidatos por cada candidato, ¿no? En realidad hay tantas tribus que luego ya no se sabe ni cuántos están apuntando, pero bueno, es digamos el contraste que también resulta un poco una simulación en un partido de cómo están eligiendo a un dirigente nacional. Pero solamente por si tienen el pendiente, Manlio Fabio Beltrones le da el día de hoy una entrevista que por cierto pone como titular principal a El Universal y ahí declara que la alianza con el Verde seguirá porque nos ha dado mucho y nos seguirá dando. Por si andaban con la duda, ya regresamos. Y estamos de regreso en Ángulos y estábamos comentando ahorita donde ante la pausa sí, pues más bien lo que requería era un cambio en el partido o un cambio en el gabinete. El presidente de la República, ya por ahí empiezan a filtrarse las posibilidades de que al menos en educación sí haya un cambio. Pues ya saben cuál es la típica que aplica el PRI cuando ya no quiere a alguien por motivos de salud, ¿no? Renuncia voluntaria por motivos de salud. Y ahí pondrían a Aurelio Nuño, pero ahí también estarían haciendo falta otras cosas. No, evidentemente, es decir, creo que ya las piezas políticas importantes del gabinete de Peña Nieto están desgastadas o muy desgastadas, ¿no? Sobre todo la figura de Osorio Chong, que obviamente tiene un talante autoritario, pero quizá para cerrar, o sea, yo vería más bien en el gabinete esta parte más, digamos, represora, por decirlo así, y a Manlio más bien haciendo muchos amarres políticos, teniendo 3 años para hacer amarres de todo tipo. Obviamente para ir cercando a las oposiciones de distinto tipo, que pueden ser obviamente las sociales, las políticas, etcétera, ¿no? Pero yo más bien sí, o sea, el aviso creo que tiene que ver con que el PRI necesita o está en una situación, digamos, de cierta debilidad, el presidente y el PRI, con el cual tienen que hacer este tipo de cambios. A lo mejor se vienen en cascada, habrá que verlos, ¿no? Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo quizás hacia el final del año, ¿no? Cuando Peña Nieto cumpla la mitad de su gobierno. Y presenta su informe, ¿no? Que por cierto ahí viene. Y también, bueno, se ha empezado ya el proceso en el PRD para renovar la dirigencia que pues ya tiene 15 años, 20 años en manos del mismo grupo. Probablemente 15 años. Sí. Que es el de los chuchos, De los ¿no? chuchos, así es. Así es. Y bueno, en el caso del PRD es una cosa vergonzosa lo que ocurre. Un partido de supuesta izquierda que está en su peor crisis desde su fundación en mayo de 1989, pero que estas medidas, el anuncio de Carlos Navarrete a renunciar a la presidencia y llamar al Comité Ejecutivo Nacional a renunciar como para tratar de cambiar las cosas, llega demasiado tarde. Justo lo que pidió Cuauhtémoc Cárdenas ya hace prácticamente un año, cuando inició esta crisis. Hay que recordar, de hecho, yo recuerdo una anécdota, justo el día que estaba ocurriendo lo de Ayotzinapa, o un día antes, no me acuerdo si fue el jueves o el viernes, Carlos Navarrete consiguió una entrevista de La Micha. Una entrevista en la que se veía tal familiaridad que al final terminaron pactando cuándo se iban a tomar los próximos tequilas para seguir la bohemia. Una entrevista, digamos, como se veía mucha complicidad,
pero mucha seguridad de Carlos Navarrete, hablando de una izquierda moderna, necesaria para este país, que, en fin, y bueno, 48 horas después le estalla esta crisis que él dice que no la decidió. Pero es evidente que sin ser responsable directamente, su corriente, que es la que dirige el PRD, es corresponsable de lo que ocurrió en Iguala. Hay que recordar que en Iguala la agresión el asesinato y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa ocurrió en un gobierno municipal del PRD, el de José Luis Abarca, ligado con el narcotráfico ya formalmente por las acusaciones del gobierno mexicano, pero en un gobierno estatal también del PRD, de Ángel Aguirre, que también propiciaron la llegada de él y que se hablaba, hubo versiones consistentes en esas primeras semanas después de que ocurrió lo de Ayotzinapa, de que Ángel Aguirre daba dinero para el mantenimiento de la corriente de los chuchos del PRD. Me parece que no supieron reaccionar de manera inicial. Hubo acusaciones tan vergonzosas como las de Pablo Gómez de que el PRD se convirtió justo en lo que antes ellos, digamos, por lo que luchaban, contra lo que luchaban, es decir, un partido corresponsable de masacres, de asesinatos, de represiones. Hay que recordar que José Luis Abarca, ese gobernante perredista en Iguala, es acusado no solamente de esos hechos en contra de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sino de haber asesinado de manera directa 3 activistas sociales un año antes. Estamos hablando en junio, si mal no recuerdo, de 2013. Bueno, pues esto se hace insostenible para el PRD, truena también, digamos, otro motivo de tensión es los malos resultados electorales, pero que ya eran absolutamente previsibles. Bueno, en mi opinión, por más que se cambien dirigencias, por más que renuncie digamos, a terminar su periodo Carlos Navarrete, el PRD ya no tiene solución. Es un partido vaciado de su origen ético y moral, del partido, digamos, de los objetivos políticos por los cuales este partido fue fundado en 1989. El PRD nace no porque el PMS le cedió el registro, el Partido Mexicano Socialista, en 1988-89, nace de la confluencia me atrevo a decir, de cientos de organizaciones, de partidos, de movilizaciones en todo el país en contra del autoritarismo electoral y los fraudes en 1988. Era un partido de movimientos sociales y la crisis del PRD, en mi opinión, no nace el año pasado con la masacre de Iguala, sino nació en 1989 cuando decidió transformarse de un partido de movimientos sociales, de un partido donde convergían miles de activistas sociales que tienen una experiencia de lucha cotidiana, de base, de memoria histórica, porque vinculaban, digamos, su experiencia del 88 con la del 68, de luchas de los 70. Todo eso se transformó en un partido de burócratas que buscaban únicamente el hueso interno en los espacios partidistas o en las posiciones electorales que iban ganando. Cuando eso se transformó, el PRD dejó de ser el partido para cual se había fundado, de tal manera que solamente ha ido arrastrando su crisis y esta no es sino una más de esa crisis moral y ética tan profunda que tiene. Claro, que de hecho lo vemos hasta en términos electorales, pero también en desbandada física con la gente que se fue a Morena y todo lo que pierde en territorios importantes en términos de partido, por ejemplo, en algunas delegaciones del DF que son pues donde se maneja un buen de lana para empezar. No, lo que pasa es que en el PRD uno de los problemas que tienen ahora es que las disidencias ya se fueron. O sea, quizá en el PAN algunos están ahí, en el PRI no sabemos si hay disidencias, pero en el PRD las que estaban claras, evidentes, que estaban en contra de los chuchos, ya no están. Ese es un grave problema que tiene el PRD, ¿no? Ya, o López Obrador, que fundó su propio partido, Cuauhtémoc Cárdenas, que también se retiró, otras figuras que se fueron yendo en el camino. Es decir, el PRD, el problema es que los chuchos probablemente van a seguir teniendo el control porque ya no hay quien se los dispute. Excepto René Bejarano y Dolores Padierna, ¿no? Probablemente, pero una credibilidad. Sí, nula, es decir, no son los mejores depositarios de una oposición moralmente positiva, ¿no? Que reivindique lo que decía Rubén. Entonces, ese es el gran problema del PRD, o sea, ni siquiera hay con qué renovar al partido, ¿no? Y además, con otro problema serio para ellos es que ahora hay otros 2 partidos que le van a estar disputando el nicho de la izquierda electoral en México, ¿no? Que es Morena, por un lado, sobre todo en el centro del país y en el sureste, y Movimiento Ciudadano, que más bien en el occidente y probablemente en el norte. Entonces el PRD tiene además esta otra complicación para ellos. O sea, ya, es más, si quieren ser competitivos electoralmente en 2018, necesariamente tendrán que hacer alianzas con
con estos dos partidos, cosa que ahorita se ve bastante difícil y complicado. Y la otra es esa, es decir, para mí tampoco hay en este momento una discusión en México de qué significaría volver a tener un partido de izquierda electoral en este país, ¿no? ¿Para qué nos serviría? ¿Cuáles tendrían que ser las posiciones que tendría que abanderar? ¿Cuál tendría que ser su agenda? Eso no está sobre la mesa tampoco, ¿no? Tampoco nosotros ¿No dos lo tiene el partidos. PRD y Morena? ¿Perdón? ¿No lo tienen eso el PRD y Morena? No, para mí no. Es decir, ¿cuál es la agenda de los dos? Agenda tienen. Lo que digo es Sí, que no digo, sirve pero- para nada. Exacto, es decir, digo una agenda real, fáctica, intereses, digamos, de transformación social, eso no lo tienen ahora. Tienen discursos, eso sin duda, pero no estas confluencias de lucha, ¿no? Y por supuesto que el otro gran tema, quizá ahí Morena tendría una situación diferente, pero es esta ruptura del PRD con la izquierda social de México, ¿no? Que también esa está completamente rota. Todavía, quizá a principios de los 90, tú veías como había una permeabilidad un poco más grande entre el PRD y los movimientos sociales o las organizaciones civiles. Ahora esa permeabilidad está completamente rota. Ese es otro de los grandes problemas del PRD, ¿no? Y eso, que no, digo, yo creo que en este país el debate por qué tendría que ser una izquierda electoral, y lo digo con ese apellido, izquierda electoral, no está planteado, por lo menos desde mi punto de vista, de manera seria en este momento. Y en cambio, lo decíamos también cuando pasaron los debates aquí, que sí se están peleando el nicho de la derecha o la ultraderecha. Y de las causas de izquierda o de ultraizquierda no hay que nos agarren. Pero yo lo que creo que en este repaso que hicimos en ese programa de los tres partidos, a mí me parece que hay una cosa importante, que es la crisis de legitimidad de los partidos como formas de hacer política. Es decir, esta narrativa y teoría liberal que te dice, ¿quieres ser política? Bueno, entonces participa en elecciones o métete a un partido. Esto que históricamente se nos viene ofreciendo desde hace 200 años, desde que somos un país independiente, ahora está en absolutamente crisis. La mayoría de los mexicanos sabe que si quiere hacer una política, digamos, decente, no corrupta, que si quiere realmente cambiar sus cosas, no lo tiene que hacer a través de los partidos. Yo quisiera cerrar con esto. En este momento tenemos miles, millones de mexicanos movilizados, pero no en partidos. Tienes frentes de defensa de la vida, la tierra, el agua. Vecinales. Exactamente. Tienes movilizaciones juveniles muy importantes, campesinas, en los pueblos indígenas. Todos rechazan la organización a través de los partidos. Cierro con esto. Creo que históricamente estamos en un momento en que se está revelando que la forma de hacer política liberal a través de los partidos está totalmente agotada para realmente cambiar las cosas de la mayoría de la población, y hay muchas formas de hacer política por afuera de esas estructuras ya anquilosadas. ¿Qué más bien están Yo sí notando? quisiera agregar algo a esto, y ya lo decía con el PAN. O sea, estos tres partidos grandes no han sabido o no leyeron lo que pasó en las elecciones pasadas, con este alto abstencionismo, con estos votos de castigo que tuvieron varios de estos partidos en algunos estados. Eso no lo han sabido leer y parecería que no pasa nada, y entonces hacen sus renovaciones internas como si no pasara nada, ¿no? Ensanchando esta brecha tan grande que yo creo que todos concordamos que existe, ¿no? Eso a mí es lo que me parece todavía más impresionante de parte de estos partidos, que por supuesto siguen minando o siguen acrecentando su propia crisis de legitimidad. Claro. Pues con eso nos vamos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Gracias. Rubén, y Saludos. muchas gracias a ustedes por Auditorio. acompañarnos. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Así que ya lo tienen, los partidos en pleno proceso de mover todo para que todo siga exactamente igual.